tal? Espero que estén bien. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy con un repaso de la clase anterior y quiero recordarles que vimos que todas las células estaban formadas por biomoléculas, por sales y por agua. Reconocimos 4 grupos de biomoléculas, el de las proteínas, el grupo de los ácidos nucleicos, el de los hidratos de carbono y el de los lípidos. Vimos que todas las biomoléculas tenían una estructura y que estaban formadas por monómeros, por unidades repetidas. En el caso de las proteínas vimos que esos monómeros eran los aminoácidos, eran las cuentas del collar que formaban esa cadena lineal. Esta proteína lineal se plegaba con distintos niveles de plegamiento y formaba una estructura tridimensional. Y esta estructura tridimensional vimos que estaba muy asociada a la función que iba a cumplir esa proteína. Vimos también en el cuadrito la diversidad de funciones que tienen cada tipo de proteína. Y en particular hicimos más hincapié en las enzimas, que tienen la función de acelerar las reacciones adentro del entorno celular. Vimos de qué manera funcionaban esas enzimas y cómo se regulaba su actividad. Por último, les recomendamos que observen 2 videos para que entiendan de qué manera se fabrican las proteínas adentro de la célula y de qué manera la información que está en el ADN se utiliza para determinar la secuencia de aminoácidos en la proteína. Hoy lo que vamos a ver va a ser el segundo grupo de biomoléculas, el de los ácidos nucleicos. Vamos a conocer su estructura, vamos a estudiar cuál es la función de los distintos ácidos nucleicos que encontramos en la célula y vamos a ver de qué manera se regula la expresión de estos ácidos nucleicos, la expresión génica adentro de la célula. Y vamos a terminar la clase de hoy entendiendo de qué manera esta información genética se hereda a las células hijas, estudiando el proceso de división celular. Comenzamos entonces a estudiar los ácidos nucleicos. Bien, voy a comenzar contándoles de qué manera se descubre la estructura del ADN. El ADN es una molécula muy pequeña que no se puede observar al microscopio óptico ni al electrónico y que solamente se puede inferir su estructura a través de métodos indirectos. En el 1940, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins estaban investigando esta estructura del ADN y a través del bombardeo con rayos X, ellos veían en una radiografía cómo se desviaban estos rayos y de ahí inferían la estructura. Rosalind Franklin se había formado en esta técnica y la había perfeccionado a tal manera que había llegado a obtener esta imagen que vemos en la esquina derecha, inferior, en donde ella puede apreciar indicios de cómo es la estructura de esa doble hélice de ADN. Ella hablaba de una doble, triple o cuádruple hélice. No se sabía en ese momento con certeza que eran 2 hebras. ¿Pero qué deduce esta foto? Que esta molécula era una hélice, que su diámetro tenía 2 nanómetros de ancho y que cada vuelta estaba separada de la otra por 3,4 nanómetros, que el esqueleto era de azúcares y fosfatos y que en el interior había bases nitrogenadas. Rosalind Franklin se acerca bastante a la estructura que hoy conocemos, que la vemos en la imagen de la izquierda, pero no llega a publicarlo ya que se le adelantan otros 2 ingleses, James Watson y Francis Crick, que trabajaban en otro grupo de investigación en el mismo país y que accede a esta información, se cree que con la connivencia de Maurice Wilkins, y se adelantan y publican en 1953 la estructura del ADN que hoy conocemos. Gracias a esto ganan un premio Nobel de Medicina tanto Watson y Crick como Wilkins. Rosalind Franklin murió de cáncer de ovario, producto de la exposición a radiación años antes y no llegó a recibir este premio. Lo que quiero destacar con esto es que la ciencia siempre avanza de manera colaborativa, se construye progresivamente y que también está atravesada por distintos intereses, siempre políticos, económicos y personales también.
los invito a ver los enlaces de la historia de Rosalind, que es muy interesante. Una vez descubierta la estructura, entonces se conoce que los monómeros que van a formar entonces los ácidos nucleicos son los nucleótidos. ¿Y cómo está conformado un nucleótido? Tiene 3 grupos químicos. Uno que es un grupo fosfato, un fósforo unido a 4 oxígenos, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada que no es más que 1 o 2 anillos de nitrógenos y carbonos unidos entre sí. Existen 5 tipos de nucleótidos diferentes en la naturaleza, y aquí observamos en un tipo de ácido nucleico que es el ADN, estos 4, la citosina en celeste, la guanina en verde, la adenina en amarillo y la timina en rojo. El quinto nucleótido que vemos en la naturaleza es el uracilo, que lo encontramos en otro ácido nucleico que es el ARN en lugar de la timina. Vemos entonces tanto en el ADN como en el ARN que encontramos una estructura de hélices con azúcares y fosfatos, y se unen a estas hélices o estas barandas de la escalera las bases nitrogenadas quedando hacia el interior de esta hélice. Otra cosa importante a comentar es que una base se complementa o se une específicamente con otra, y esto tiene que ver con una cuestión espacial. La forma más estable en la cual se puede unir una adenina es con una timina, porque la geometría de estas 2 moléculas tiene tanta afinidad que permite que se mantengan unidas de manera estable. Esta complementariedad de bases de adenina con timina y de guanina con citosina se explica y se establece a través de enlaces de hidrógeno que vemos acá en rojo. Entre la adenina y la timina, que son las bases nitrogenadas, vemos que se forman 2 puentes de hidrógeno. Los habíamos visto a los puentes de hidrógeno en la primera clase cuando se formaban entre las moléculas de agua, ¿se acuerdan? Cuando en una molécula se formaba una polaridad positiva, era atraída por una polaridad negativa de otra molécula. Lo mismo pasa acá. El nitrógeno tiene una polaridad negativa que es atraída por la polaridad positiva del hidrógeno que está enfrente, en la timina. Lo mismo vemos entre la guanina y la citosina, pero aquí se establecen 3 puentes de hidrógeno. Estas uniones son bastante estables, pero lábiles, o sea, son más débiles que las uniones covalentes. Para romperlas, basta con elevar la temperatura a aproximadamente 94 grados centígrados. Otra cosa para destacar es que en cada nucleótido, fíjense que vemos el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada unida a la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Pero la ubicación de los azúcares y de los fosfatos es antiparalela. No están los dos para el mismo sentido. Uno lo veo para arriba y otro para abajo. Esto va a permitir que sea utilizado por las enzimas que recorren el ADN para que reconozcan en qué sentido deben dirigirse o leer a los genes. Además de las bases nitrogenadas, otra diferencia que encontramos entre el ARN y el ADN es que en el ARN el azúcar, la ribosa, en el carbono 2 tiene un grupo OH, mientras que en el ADN este azúcar en el carbono 2 está unido a un hidrógeno, además de a otro, formando una desoxirribosa. Y esto hace que este ácido nucleico se llama ácido desoxirribonucleico, ADN. Vimos entonces hasta ahora 2 tipos de ácidos nucleicos de cadena larga, el ARN y el ADN. Ambos se encuentran adentro de la célula. El ADN se encuentra en las células eucariotas adentro del núcleo celular y el ARN se fabrica a partir de esta información del ADN y se encuentra en el citoplasma. En las células procariotas, que no tienen membrana nuclear, tanto ADN como ARN se encuentran dispersos en el citoplasma. Pero existen otros ácidos nucleicos mucho más simples que están formados, por ejemplo, por un solo nucleótido. Acá les presento al ATP, que va a ser famoso, si no lo es hasta ahora, luego de esta cursada, porque es una molécula muy importante en la célula ya que conserva la energía necesaria para todos los procesos. Veamos cómo es. Acá a la derecha vemos que tiene una base nitrogenada que es la adenina
una ribosa, que es un azúcar que ya conocíamos, y además de un grupo fosfato, tiene otros dos más unidos. De esta manera se está formando, en este caso, la molécula de adenosín trifosfato. Entre estos enlaces de los grupos fosfato es donde se conserva la energía. Y esta molécula de ATP se puede convertir en otra molécula de ADP, esto lo vemos a la izquierda, al soltar este último fosfato y liberar así la energía en el lugar que la célula lo necesite. Al revés, cuando la célula produce energía, esta molécula la incorpora uniéndose también un grupo fosfato y formándose de nuevo el ATP. Esta molécula se sintetiza en las mitocondrias, en las células eucariotas. Otro ácido nucleico importante, también formado por un solo nucleótido, es el AMP cíclico. Este AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico, fíjense, tiene una adenosina, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. Pero el oxígeno del grupo fosfato se une a uno de los carbonos del azúcar, ¿sí? Este AMP cíclico se va a sintetizar cuando una hormona entre en contacto con un receptor de la membrana celular. Eso va a desencadenar que se sintetice entonces el AMP cíclico y este AMP cíclico va a actuar en diferentes reacciones químicas, amplificando esta señal y sirviendo como segundo mensajero. Reconocemos entonces distintas funciones de los ácidos nucleicos, como por ejemplo la reserva de energía, ¿sí?, por el ATP, sirve como mensajero intracelular, el caso que vimos recién, el AMP cíclico, pero también sirve para transmitir información genética, en el caso del ADN, cuando la célula se duplica, también duplica su información genética y la distribuye, y también sirve para traducir la información. Acá estamos hablando del ARN mensajero. Para volver sobre esto, recordemos que el dogma central de la biología nos dice que la información genética del ADN, los ácidos nucleicos, le transfieren información a moléculas de ARN en la transcripción, se copia la información de ADN a ARN y esa información se traduce a proteínas. Esta traducción ocurre utilizando el código genético, que recuerdan ustedes lo usaron en el TP anterior, en donde hay una correspondencia entre la información de los codones de ADN y la información del aminoácido. A su vez, este ADN puede copiarse, puede replicarse. Y esto vamos a ver qué ocurre en un momento particular de la vida de la célula, que es cuando se va a dividir. Ahora quiero que nos preguntemos lo siguiente. Si alcanza con conocer la secuencia de letras que tenemos todos en nuestro ADN para conocer cómo funcionamos. Y pensemos en lo siguiente. Si cuando ocurre la fecundación se juntan un óvulo y un espermatozoide, se junta también ahí su información genética, la de las dos células, forma una nueva célula que se llama cigoto, con una única información genética. Y a partir de esta única célula se forman todas las células que van a formar luego el embrión. Todas las células de ese embrión tienen exactamente la misma información genética, pero no en todas las células se fabrican todas las proteínas. No todas las células son iguales de aspecto ni de función. No se van a fabricar enzimas digestivas ni neurotransmisores en las células de la piel, aunque tengan el ADN para hacerlo. Entonces puedo conocer el ADN, puedo conocer la secuencia de bases, pero eso no me alcanza para saber qué regiones se leen en esa célula en particular, qué genes se expresan, ¿sí? Necesitamos entonces conocer algo más, que es cómo se regula toda esa información para encender y apagar los genes particulares en cada célula. Y para conocer cómo es que se regula la información genética en cada célula, les voy a mostrar esta última diapositiva en donde enumero los distintos puntos. Bueno, si observan el esquema, lo que observamos es toda la cadena de pasos que existen desde el núcleo, en donde tenemos la información genética, el ADN, hasta la producción de proteínas en el citoplasma. Dijimos que todas las células tienen
todo el ADN disponible en el núcleo para realizar con la información para todas las proteínas, pero que no todas se expresan. Entonces, las distintas maneras o los distintos puntos de control son estos 6 que les planteo acá. Uno es el control de la transcripción. Recordemos que para que el ADN se transcriba a ARN, intervenía una enzima que se llama ARN polimerasa, que está ahí en celeste, a la derecha en la parte superior, y que se unía al ADN en una región específica que se llamaba promotora, y ahí intervienen para que esa polimerasa reconozca a la hebra de ADN, intervienen otras proteínas que se llaman factores de transcripción. En la célula existen numerosas moléculas que interfieren en la unión de los factores de transcripción a esa región y por lo tanto van a interferir en la unión de la polimerasa a ese ADN para que comience la transcripción. ¿Sí? Sería una manera de controlar el inicio de la transcripción. El otro paso que mencionamos acá es el control del procesamiento. Recordemos que el ARN mensajero, cuando se termina de transcribir a partir de una de las 2 hebras del ADN, tiene en los eucariotas regiones que no son codificantes para las proteínas, que son los intrones, y regiones que sí, que están intercaladas y que son los exones. Entonces ocurren distintos procesamientos, uno de ellos es el corte y empalme de los exones. También hay un agregado de una guanina al inicio del ARN mensajero y varias adeninas al final, que es la cola de polías. Todas estas modificaciones ocurren gracias a la participación de enzimas y estas enzimas se activan o se inactivan en función del entorno celular. Por lo tanto, van a estar también controlando la maduración de este ARN mensajero. Una vez que esto ocurre, el ARN sale del núcleo y para esto tiene que ser transportada por proteínas. De nuevo, acá tenemos un nuevo punto de control, el tercero, el control del transporte. Una vez que el ARN mensajero maduro está en el citoplasma, tenemos otro punto de control que es el control transcripcional, en donde toda la maquinaria necesaria para leer el ARN mensajero y que se vayan uniendo los aminoácidos para sintetizar la proteína, ¿sí? También pueden ser activados o inhibidos por moléculas del entorno celular. Una vez que se sintetizó esa proteína, la mayoría de las veces se sintetiza de modo inactivo hasta que se pliega correctamente y empieza a ser funcional. Otras veces, además de ese plegamiento correcto, requiere o la fosforilación o el agregado de coproteínas que terminen de darle funcionalidad a esta proteína. Nuevamente, la maquinaria que se encarga de agregar esas moléculas o de plegar correctamente va a estar interfiriendo en la expresión de ese gen. Y por último, el punto 5, que es el que controla la degradación del ARN mensajero en el citoplasma, es el que va a controlar la cantidad de proteína que se va a sintetizar. Un ARN mensajero que dura mucho en el citoplasma va a producir muchas copias de proteínas, ¿sí? Va a ser leído varias veces y va a producir muchas proteínas a partir del mismo ARN mensajero. Y la duración de este ARN en el citoplasma tiene mucho que ver con la longitud de la cola de polías que se agregaban en el núcleo a este ARN mensajero inmaduro, ¿sí? Que la vemos ahí en la imagen en verde. Entonces vimos distintos puntos de control en donde un grupo de enzimas y moléculas van a intervenir para acelerar o frenar este proceso de expresión génica. En algunas células el frenado o la inhibición es momentánea en distintas etapas del desarrollo y en otras se inhibe para siempre, de manera de que nunca esos genes se van a expresar en esas células.